Dirijo este estudio a un varón llamado Nico. Nico, no te conozco y no sé quién eres, pero tú me mandaste un mensaje. Dios te bendiga. Qué bueno que lo hiciste. Simplemente quiero que escuches este mensaje, lo dedico para ti. Y con eso, hoy vamos a ver el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es el segundo libro de los 5 que escribe y que se le da a Moisés como autor. Aún en el Nuevo Testamento vemos aún a Jesús siempre se dirigía a Moisés, que él escribió estos libros. Claro, otros vinieron después y corrigieron ciertas cosas, pero los libros fueron escritos, se cree y confiamos en que Moisés es el autor. Hoy vamos a ver a Éxodo, es el segundo libro después de Génesis, y Éxodo quiere decir que es una salida. Um, Quiere decir que es un exit, es un rescate. Éxodo todo eso encubre porque el pueblo de Dios estaba en esclavitud en Egipto. Cuando José, que era el segundo del faraón, y se trajo a su padre Jacob y todos los demás que estaban con él, que la Biblia dice que eran como 70, llegan a la mejor tierra en Gosén y pues son protegidos, cuidados en la mejor área de Egipto porque eran familiares de José. Pero pasan 400 años aproximadamente, según los cálculos de los teólogos, desde el tiempo de José hasta el tiempo que habla aquí en Éxodo, y aquí es donde nos introduce a Moisés. Dios escoge a este varón llamado Moisés y vamos a traer un mensaje más adelantito acerca de este varón. Pero Dios selecciona y siempre Él escoge a quien quiere, y diga lo que diga quien quiera, Dios es sabio, Dios está en control de todas las cosas. Dios lo prepara para poder sacar al pueblo de Egipto. Y es por eso que tuvo que pasar años en la escuela de Egipto, y lo sigue guiando el Señor aún a través de cómo llega y cómo es de que Dios lo prepara para tener esa sabiduría y conocer en los tiempos, que era uno de los mayores poderes que había, que era Egipto. Ahora, cuando se va al desierto Moisés porque mata a alguien, era plan de Dios, porque él tuvo que estar fuera 40 años aparte en el desierto para aprender de Dios. Y ahí es donde Dios le llama, habla con él y le dice que él va a ser la persona que va a guiar a su pueblo a libertad, a sacarlos de la esclavitud, que él bien sabía lo que estaba pasando en Egipto. Y pues aunque él no quería y esto y lo otro, como quiera va, y Dios también dirige a Aarón que vaya con él, y entre los dos, entonces tenemos en este libro las 10 plagas que le vinieron a Egipto para que pudieran ellos libertar al pueblo de Dios. Y Egipto no quería, o sea, el faraón se opuso porque él estaba en contra, y los primeros milagros, los magos de ellos podían hacer las mismas cosas que Moisés hacía por la vara de Dios. Pero llegó el momento en que ya no pudieron, y concluye las 10 plagas con la matanza, y el ángel de la muerte llega, y si no hay sangre en el portal, en las puertas, no va a sobrevivir el primogénito de esa casa, sea el faraón, sea quien sea. Y pues el pueblo de Dios tuvo temor, y claro, prepararon todo para poder poner en sus puertas esa sangre que representa que el ángel iba a pasar y no les iba a hacer daño. Pues con ello, entonces ya el faraón, que pierde su hijo, les dice que se larguen, que se va, en una manera que ya no quiere nada que saber con Moisés y con Israel, que se fueran lejos de él. Pero al irse el pueblo de Dios, cambió otra vez de opinión faraón, y persiguen al pueblo de Dios, ya avanzado en varios días. Llega el momento en que enfrentan el mar rojo,
Y aquí es donde está uno de los primeros milagros que sobresalen en la Biblia y que la gente sabía de que lo que Dios había hecho, que no era obra de hombre. Parte el mar rojo Dios para que cruzara el pueblo de Dios. Y con ese cruzar, todo el pueblo viendo las aguas detenidas, también entra el ejército del faraón y Dios llega a ahogarlos. Y perece el ejército, todos los que entraron allí murieron. Tragedia. El pueblo de Dios sigue adelante y sigue caminando, y Dios quiere hacer cosas especiales, instrucciones especiales. Y en este libro tiene bastante material, tiene 40 capítulos. Hay mucho que decir de este libro. También en este libro de Éxodo se encuentran en el capítulo 20 los 10 mandamientos, que las primeras tablas que recibió de Dios, porque Dios escribe en las tablas, esas piedras, los mandamientos que él esperaba que su pueblo y el hombre pudiera seguir. Bueno, cuando baja Moisés, entonces se encuentra el pueblo en idolatría y bueno, llega que Dios los quería matar ya, pero intercede Moisés por primera vez y de muchas veces, y Dios no mata a nadie en esa ocasión por esa idolatría, por la oración de Moisés. De ahí comienzan entonces a continuar el viaje hacia la tierra prometida. El plan era guiarlos a la tierra prometida. Dios iba a estar con ellos todo el camino y les iba a explicar y les dio instrucciones a cómo construir el tabernáculo, quién se iba a encargar de la construcción y que iba a ser movible, porque iba a ir la presencia de Dios con el pueblo. Y termina el libro de Éxodo en el capítulo 40 diciendo esto, y lo voy a leer. Dice que entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Entonces la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Así termina el libro de Éxodo. Este libro es la salida, el éxodo, la salvación, el rescate del pueblo de Dios, iban a ser guiados por mismo Dios, su presencia estaba con ellos, a la tierra prometida. Qué bendición. Lea este libro cuando tenga una oportunidad y se va a gozar de que este libro habla de muchas más cosas que claro no puedo cubrir en estos minutos que tengo con usted. Pero sí, quiero compartir acerca de Moisés. Moisés es el autor, el que guía al pueblo de Dios. Él viene a ser este profeta, y yo le podría decir un profeta especial, porque llegaron y Enoc quizás es el primer profeta que Dios escogió para hablar antes del diluvio, pero y luego Enoc y luego Noé, y fueron profetas. Ellos predicaron lo que iba a suceder, pero Dios levanta un profeta muy especial en Moisés. Llegaron otros profetas, pero ninguno se podía comparar a él excepto Jesús. Jesús fue el profeta de profetas. Pero Moisés, aún aquí en este libro vemos cómo es que las primeras 3 cosas que quiero mencionar sobre este profeta especial llamado Moisés, que Dios lo apartó desde su niñez. En el tiempo que estamos viendo en el libro de Éxodo, llegó a tal extremo que todo varón de los hebreos que naciera lo tenían que matar. Lo tenían que, de alguna manera no podía sobrevivir. Y estaban viendo y manejando todo eso a que no pasara, pero como quiera nacieron los niños, Dios los protegía, y este niño en especial. Cuando este niño lo lanzan ya después de 3 meses, según nos dice el capítulo 2 de Éxodo, el que lo viene a encontrar y a rescatar a este niño es la hija del faraón que se estaba bañando en ese río. Entonces
Cuando ve a este niño llorando, pide que lo saquen y lo toma para sí, lo aprecia. O sea, era la voluntad de Dios que ella lo encontrara. Entonces dijo que a ver si había una hebrea que lo podría cuidar, y la hermanita de Moisés, Miriam, venía protegiendo y cuidando a su hermano, claro, y le dice: yo conozco a alguien que lo puede cuidar, tráigala. Y vino la mamá, Josabet, que después sabemos su nombre, vino y le dio orden. La hija del faraón: cuida a este que ahora es mi hijo, encárgate de él, de todo lo que necesita, yo puedo suplirlo, tú me lo vas a cuidar, y ya cuando ya esté de edad va a venirse conmigo al palacio. Y así fue como Moisés, fíjese, Dios escoge. Ese es el testimonio de que Dios escoge a quien quiere. No había ninguna clase de cualidad especial en Moisés, sino es que Dios ya tiene todo en su control y en sus manos. Y aquí Moisés lo salva a Dios porque tenía planes de apartarlo para dirigirlo, para guiarlo. Y esa es la segunda cosa que podemos encontrar. Él estuvo 40 años en el palacio del faraón. Se educó de lo mejor, recibió la mejor instrucción que cualquier persona en Egipto podría recibir, pero también se estaba alimentando en su casa con la fe de los hebreos. Él supo la historia de la creación, acerca de Abraham, acerca de los demás héroes que nosotros consideramos los héroes, los patriarcas de la fe. Moisés llegó a escuchar esas historias y estoy seguro que en su corazón vibraba la fe de los hebreos. Por eso que llegó el día que una vez que a alguien está haciéndole mal a uno de los hebreos, lo mata. Y a través de eso le dio temor y huye. Y eso nos trae a la segunda parte de la vida de Moisés, que son otros 40 años que pasa en el desierto. Y allá en el desierto Dios lo empieza a moldar. Con toda la educación y la escuela parece que fue una pérdida. No, señor. Dios tiene todo por alguna razón. Y lo educó a escribir, a saber leer, todas esas cosas que se necesita para poder ser guía del pueblo de Dios. Pero antes de eso, primero vemos que Dios lo dirige al desierto. Y allá entonces se encuentra a su mujer, a su esposa, tiene familia. Y ahí es donde viene la clave. Dios trata con Moisés directamente. En el capítulo 3 nos dice que ya estaba él pastoreando. Y nos dice en el capítulo 3 lo siguiente: que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aquí vemos una introducción para que usted se interese en leer el libro del Éxodo, donde Dios dirige y lo llevó al desierto para poderle dar entrenamiento de sufrimiento, de lo que es andar en el desierto. Lo hizo
una persona que podía entender acerca de ese aspecto, pero para mandarlo a guiar a su pueblo, a dirigir a su pueblo aún adelante de la esclavitud. Y Dios aquí lo llama, Dios lo escogió. Cómo Dios llamó a Moisés y cómo ese lugar santísimo, el monte de Oreb, llega a ser un lugar muy especial. Y allí es donde Dios le da a Moisés la instrucción que él iba a dirigir al pueblo de Israel. Pues va allá a Israel y rescata a Moisés. La historia continúa diciendo, aún al pueblo de Dios, y luego después Dios lo guía, Dios lo usa y le da todas las instrucciones necesarias para guiar al pueblo de Dios. Cuando Dios manda a alguien, Dios lo prepara, ya lo había educado y lo educó en su casa, aparte de lo del mundo, las cosas necesarias que necesitaba aprender, y aprendió de más. Pero él, cuando le dijo Dios que era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, él sabía que se estaba dirigiendo porque había ido esa enseñanza en su casa. Es por eso muy importante desde niños instruirles en el camino de Dios. Desde niños decirles que lean la palabra y conozcan la palabra y sepan quién son los héroes de la Biblia, quiénes son, como Moisés, el profeta de Dios. Le da el resto del libro de Éxodo, cuando ya sale el pueblo de Dios, todas las instrucciones necesarias para la clave era hacer un tabernáculo. Todo lo necesario, hasta el vestuario de los sacerdotes que iban a servir y todos aquellos que iban a tener parte en la construcción del tabernáculo, era para que allí iba a estar la presencia de Dios. Y es réplica del templo de Dios que está en el cielo. Moisés, Dios le dio las instrucciones específicas, como él quería el lugar santísimo donde él iba a morar. Todas las instrucciones se encuentran en Éxodo. Y Dios levanta varones especiales para que pudieran, al explicarles Moisés lo que Dios quería, y ellos hicieron lo necesario para hacer un tabernáculo movible, porque Dios se iba a mover y iba a estar con su pueblo, y como leímos en el capítulo 40, iba a guiar al pueblo hacia la tierra prometida. La razón que Moisés llega a ser el siervo de Dios especial es porque Dios escoge. Y a veces nosotros pensamos, ¿qué puedo hacer yo? Usted haga lo que Dios lo mandó a hacer. Hoy nosotros tenemos la responsabilidad de hablarles a otros de la fe en Jesús. Ahora tenemos mucha luz, mucha instrucción. Aquí vemos que estas instrucciones son específicas y especialmente aún para el pueblo de Dios. Aún los 10 mandamientos, donde habla del Sabbat, del descanso, y explica más acerca de ello, son reglas especiales que Dios dio al pueblo de Israel. Y ahora esas leyes siguen para nosotros. Pero ahora hay controversias y tantas diferentes cosas de oposiciones en qué es la ley de Dios. Pero lo que estamos aquí no alegando, sino simplemente diciendo que Dios levantó un varón llamado Moisés. Dios lo escogió, lo apartó desde niño. Dios lo dirigió a que estuviera en la casa de Moisés y en la casa de Faraón, y aún ahí se educó, y en su casa con su familia hebrea. ¿Y cómo fue que Dios lo dirige? Y aún del desierto lo llama, allá lo prepara y lo manda para liberar al pueblo de Dios. Y luego, al final, para concluir, y con esto voy a cerrar, Dios al fin sepulta a Moisés. El único individuo que Dios sepulta es Moisés. Dios se llevó a Enoc, Dios se llevó a Elías, pero a Moisés, dice la Biblia, después vamos a ver en Deuteronomio, si usted lee en Deuteronomio, va a ver cómo Dios sepultó en los últimos capítulos a Moisés. Dios se encargó de ello. Y tenemos en el Nuevo Testamento una referencia en el libro de Judas, donde el ángel Miguel y Satanás estaban peleando por el cuerpo de Moisés. No sabemos cómo terminó, pero una cosa sí, que Dios lo sepultó. Este Moisés, él sabía que iba a llegar un profeta, después nos dice en Deuteronomio, el profeta de profetas. Él apuntó hacia Cristo. Todo lo que hay en el libro de Éxodo
nos apunta a un Salvador. Todo es preparación para aquel que iba a venir, Jesús, a rescatar al hombre. Esa sangre que fue derramada en esa cruz representa todo aquí lo que hay que hacer para entrar a la presencia de Dios. No hay manera que el hombre pueda entrar a la presencia de Dios si no es por medio de Jesús. Él es el único medio, Él es el Salvador y el único que hay que nos va a llevar a la presencia de Dios. Si usted no pone su fe en el Señor Jesucristo, se va a perder. Él dio su sangre, Él fue el sacrificio de Dios para con usted. Ojalá que usted ya haya hecho esta decisión y cada persona que me escuche, a la razón que predico y enseño la palabra de Dios es para que tú tengas una oportunidad más. Si no has recibido a Jesús, que Él sea tu Salvador. Y algunos le llaman de diferentes maneras, gloria al Señor. Pero en el Nuevo Testamento sabemos que Jesús quiere decir Salvador, el único Salvador y el que va a venir a rescatar a su pueblo, la iglesia y a este mundo. Va a venir a rescatar a todo aquel que ha creído en nuestro Dios. Ojalá que tú ya lo hayas hecho. En el nombre sea del Señor. Quiero terminar con una oración de entrega. Si tú te entregas a Dios, avísame, dame un mensaje y dime, hoy yo me entregué al Señor Jesucristo. Hoy quiero entregarme al Señor Jesucristo. Si no lo ha hecho, hágalo. Él murió por usted y Él pagó el precio de sus pecados, pero lo tiene que recibir. La Biblia dice que si invocares el nombre del Señor, serás salvo. ¿Cuál Señor? El Señor Jesucristo, el que dio su vida en la cruz por usted y por mí. Oramos. Gracias, Señor, por el mensaje de Éxodo, que usted libertó a su pueblo. Nadie puede esclavizar a su pueblo, y si queda esclavizado, aún Dios tiene poder para liberar y librar y sacar en libertad a la tierra prometida. Y hacia la tierra prometida vamos, Señor. La iglesia va a ir a ese lugar que usted está preparando para nosotros. Gracias por el mensaje de Moisés. Gracias porque él obedeció, aún quizás de primero no sabía y quizás le dio repela a Dios, pero Dios lo escoge, lo dirige y le da instrucciones específicas para cómo buscar y cómo ver y cómo saber que su presencia nos guía, nos dirige. Así como a ellos los dirigió, ahora vive y quiere vivir en el creyente, en cada uno de nosotros. En esta hora, aquel que está quizás sin hacer decisión, que hoy sea su día decisivo y que responda a la voz de Dios. En el nombre de Jesús lo clamamos. Amén. Que el Señor te dé oportunidad y bendición en este día de ser una bendición para alguien más. Así como tú eres bendecido, bendice a alguien más, dales de Dios y tú serás bendecido y edificado. La siguiente vez vamos a ver el libro de Levítico. Examínenlo si quiere y vea un poquito acerca de lo que la Biblia dice en el viaje que estamos haciendo hacia Revelación, pero ahorita vamos en el tercer libro que sigue, Levítico. Dios te cuide, Dios te guarde, en el nombre del Señor. Amén.